Hola genuinos, hoy queremos hablarles de algunos acontecimientos de arrebatamientos que han sucedido en la Biblia y que sucederán. Pero antes, queremos pedirte que te suscribas a nuestro canal para que te mantengas informado de nuestras noticias y actualizaciones. Arrebatamiento no se utiliza ni una sola vez en la Biblia. Es el nombre que se le ha dado a la ocasión en que Jesús descenderá del cielo a buscar a los que le han amado por sobre todas las cosas en esta tierra y han sido sus fieles discípulos. Pero antes de que pase todo esto, han habido algunos impactantes eventos que han marcado toda la historia en los tiempos bíblicos y en toda la humanidad. Por esa razón, hoy en Genuinos te mencionaremos estos increíbles hechos. El arrebatamiento de Enoc. Este primer caso de arrebatamiento está registrado en Génesis capítulo 5, versos del 21 al 24, el cual leemos: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 65 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc fue el padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé. Muchos comentaristas afirman que el tiempo en que vivió Enoc se caracterizó por una fuerte idolatría. Escritores judíos incluso añaden que los hombres en este tiempo comenzaron a adorar a cuerpos celestiales, entre estos a los ángeles caídos. Por ejemplo, Flavio Josefo, un importante historiador judío, atribuye la corrupción del mundo primitivo y el diluvio de Noé a las actividades diabólicas a los ángeles caídos, en el cual, haciendo una aclaración, sabemos que los que se juntaron con los hijos de los hombres no eran ángeles, sino la descendencia de Set, el cual era uno de los hijos de Adán y Eva. Sin duda, todo esto derivó a la destrucción de la humanidad a través del diluvio universal. Enoc vivió un período terrible, pero lo más sobresaliente es que aún en este contexto, él caminó fielmente con Dios. Esa es la razón por la que Dios se lo llevó. Hebreos capítulo 11, verso 5 dice lo siguiente: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra traspuesto viene del griego metistemi, que significa trasladar o poner en otro lugar. Enoc vivió una vida agradable a Dios, caminó fielmente con él. Por esa razón Dios lo arrebató, lo trasladó a su presencia y no vio la muerte. El arrebatamiento de Elías. El segundo arrebatamiento de la historia lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso del 11 al 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Elías fue uno de los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Su ministerio profético se desarrolló en uno de los períodos más oscuros de Israel. El rey Acab y su esposa Jezabel, la que era sacerdotisa de Baal, había corrompido a Israel llevándolos a una profunda idolatría. Fue el profeta Elías quien los enfrentó valientemente, profetizando un terrible final para ambos. Ya al final de su ministerio, Elías y Eliseo se encontraban caminando por el río Jordán, cuando de pronto un carro de fuego con caballo de fuego los apartó. Inmediatamente Elías fue alzado al cielo en medio de un torbellino. Segundo de Reyes capítulo 2 verso 1 dice lo siguiente: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Aquí podemos ver que Dios mismo quiso arrebatar a Elías y así lo hizo. Lo arrebató al cielo en medio de un torbellino. El arrebatamiento de Jesús. Hechos capítulo 1 verso 9 dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este suceso es más bien conocido como la ascensión de Jesús. Sin embargo, quiero hacer énfasis en la forma en la cual Jesús fue ascendido al cielo. El pasaje dice que Jesús fue alzado y le recibió una nube. Dios Padre ascendió a Jesús en un cuerpo resucitado de este mundo al lugar que merece, esto es, a la diestra del Padre. Apocalipsis capítulo 12 verso 5 dice: Y ella le dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a toda
todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En este capítulo la mujer se refiere a Israel, el dragón a Satanás, y el hijo varón es Jesús. En este sentido, cuando se dice que ella dio a luz un hijo varón, hace referencia a que Jesús fue judío. Cuando se dice que regirá con vara de hierro, se hace referencia a la coronación de Jesús como rey de todas las naciones. Y cuando se dice que fue arrebatado para Dios y para su trono, hace referencia a la ascensión. La palabra arrebatado viene del término griego harpazo, que significa llevar con fuerzas o arrebatar. No cabe duda entonces que Jesús fue arrebatado al cielo para estar a la diestra del Padre. El arrebatamiento de Felipe. Vemos el cuarto arrebatamiento registrado en la Biblia. Hechos capítulo 8, verso del 39 al 40 dice: Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Felipe fue comisionado personalmente por un ángel del Señor, quien le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió este viaje y en el trayecto se encontró con un funcionario etíope. Este hombre, sentado en un carruaje, estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías, el cual hablaba de Jesús. Felipe le explicó que esta profecía hablaba de Jesús como el Mesías. Los ojos del etíope fueron abiertos al evangelio de Cristo y pronto deseó ser bautizado. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó, y entonces sucedió algo realmente impresionante. Lucas nos dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Aquí aparece otra vez la palabra harpazo, que significa arrebatar. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, aunque en comparación con arrebatamientos anteriores, Felipe no fue llevado al cielo, sino trasladado o transportado a otro lugar. Él se hallaba en el camino desierto de Jerusalén a Gaza, pero por el poder del Espíritu de Dios es arrebatado y dejado en Azoto, una ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de Gaza. El arrebatamiento de Pablo. El quinto arrebatamiento registrado en la Biblia se encuentra en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo nos narra la experiencia de un hombre que conoció, aunque a decir verdad, Pablo está hablando de sí mismo, pero en tercera persona. La experiencia que tuvo el apóstol Pablo fue tan sorprendente que no conocía los detalles precisos de lo que vio. No estaba seguro si fue llevado corporalmente al cielo, como le sucedió a Elías o a Enoc, o si su espíritu se separó corporalmente de su cuerpo. Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es que fue arrebatado al tercer cielo, es decir, al paraíso. El apóstol Pablo fue transportado al tercer cielo. Una vez más se usa la palabra griega harpazo para describir este increíble acontecimiento. El arrebatamiento de la iglesia. Este es el sexto y último caso de arrebatamiento escrito en la Biblia. Lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, verso del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aún estamos esperando un sexto caso de arrebatamiento, aunque en este caso ya no será personal, sino ya de una manera general. Cristo vendrá por nosotros, es decir, por su iglesia. Y por una vez más se usa la palabra griega harpazo, el cual describe uno de los eventos más extraordinarios y esperados por todos los creyentes. El arrebatamiento no es una idea aislada, sino que en el Nuevo Testamento encontramos muchos casos de arrebatamiento. La iglesia del Señor va a ser arrebatada. Finalmente seremos arrebatados al cielo para estar siempre con el Señor.
En la actualidad hay muchas discusiones respecto a la naturaleza de este evento y sobre todo al tiempo específico en que se dará el arrebatamiento final. Así, las dos posiciones más conocidas son el arrebatamiento pretribulacional, es decir, que la iglesia será llevada al cielo antes de la gran tribulación, y el arrebatamiento post-tribucional, es decir, que la iglesia será llevada al cielo después de la gran tribulación. Hasta un próximo vídeo.